¿cómo están? En el día de hoy les estaremos mostrando una línea de tiempo que se llama Expansión y Desarrollo de la Educación Preescolar, segundo momento. Comenzamos. En el 1900, José Manuel Marroquín organiza uno de los primeros preescolares. En el 1914, Agustín Nieto Caballero fundó el Gimnasio Moderno y Privado, Escuela o Kinder de Bogotá, aplicando la pedagogía de María Montessori. En el 1917 se creó la Ley 25, influyendo en las instituciones pedagógicas nacional de Bogotá, encargadas de formar docentes, y a su vez tardó 16 años el funcionamiento de preescolar. En el 1918, David Ausubel crea una teoría de aprendizaje significativo que por medio de actividades obtienen conocimientos nuevos y critica la enseñanza tradicional. En el 1923, el hospicio entró en crisis, ya que el 27% de niños que entraban morían por alguna enfermedad o desnutrición. En 1935, Colombia contaba con 208 preescolares, mayormente privados, trabajando 315 docentes y 12.120 alumnos. En 1936, el Instituto Montessori entró en crisis, llegando a su cierre temporal. En 1939 se establece el Decreto 2001 del Ministerio Público en Educación Infantil, caracterizado por la enseñanza, desarrollo y personalidad de los niños y niñas. En la década de los 40, ingresan en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla las primeras maestras pedagógicas en jardines para mejorar la seguridad y nutrición de los niños y niñas. En 1946 se creó ICSS, Instituto Colombiano de Seguro Social, para la influencia de la década de los 40, y el Ministerio de Higiene dicta la Ley 83, la cual consiste en la población infantil para proteger la desnutrición, el abandono y el maltrato, creando normas y reglas para las madres solteras. En esta época se resaltó la atención en la crianza de los niños y niñas en preescolar. En 1956 reabrió el Instituto Preescolar, dando origen a la Universidad Pedagógica Nacional. En 1968, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar procuró en protección y estabilidad del infante y el bienestar de la familia. En la década de los 70 había una única alternativa académica en el campo del preescolar, y era una técnica como ciencia de orientación. En 1976, por primera vez en Colombia, se decretó el artículo 088 del MEM, modalidad preescolar. Después de 18 años, se volvió obligatorio. Se dividió en educación preescolar, especial y nivel nacional, con los métodos de Montessori y de Clory. En 1977-1978, por primera vez en la pedagogía de preescolar, se establece como una actividad organizada, orientadora y regulada. En 1984, el decreto 1002 establece un plan educativo como principio orientador para preescolar que desarrolle la integridad, autonomía, creatividad y comunicación. En 1987, el PEFADI creó un programa educativo y saludable para los niños. Se conoció el segundo documento curricular fundamentado en las áreas y temas en el trabajo de pedagogía preescolar en el gobierno de Virgilio Barco, con el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tratan de mejorar el campo de la salud del infante en su educación con participación del profesor, la familia y la sociedad. En 1989, el Gobierno Nacional se suscribe a los términos y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptado por las Naciones Unidas, y a través del Decreto 2737 se establece el Código del Menor.
En la década de los 90 surgen cambios en el gobierno nacional respecto a las normas y leyes en la población infantil. La ley de 1991 decreta la adopción como nueva ética y cultura a favor del infante y se crea el grado 0 para menores de 6 años. En 1990 se crea el Hogar Pedagógico Comunitario, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con la modalidad Mujer e Infancia, con los hogares comunitarios. En 1991, el artículo 67 de la educación preescolar es obligatoria para niños de 5 hasta los 15 años. De 1991 a 1994, durante el gobierno de César Gaviria, se les brindó un plan de acción a los menores de 7 años con el fin de mejorar la educación preescolar. En 1994 se anuncia la Ley 115, conocida como Ley General de la Educación. Y finalmente, esta ley reconoce el grado preescolar como obligatorio, ya que tiene gran influencia en el niño.